Partamos con la presentación. Bueno, esta presentación es sobre los derechos y obligaciones del contrato de arriendo, ¿ya? Esto está basado en el fondo en la normativa que existe tanto en el Código Civil como alguna que otra precisión que se hace en leyes, en particular la ley 18.101 respecto a normas especiales sobre el contrato de arriendo de predios urbanos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en particular? Va a ser, en primer lugar, qué es lo que entendemos por un contrato de arriendo, ya yendo a las raíces de esto, y posteriormente va a pasar a ver, por una parte, las obligaciones del arrendador, como las obligaciones del arrendatario, y los derechos correlativos que tienen ambas partes en el contrato, ¿ya? Entonces, bueno, en primer lugar, el contrato de arrendamiento está definido en el Código Civil. Ya al respecto se definen tres tipos de contratos de arrendamiento, pero el que nos importa en este caso es respecto al arrendamiento de cosas. Y en nuestro caso más especial, en particular, el arrendamiento de bienes inmuebles. Ya, entonces, en primer lugar, bueno, el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, sobre eso radica todo el contrato de arrendamiento, o sea, sobre el goce del inmueble, y la otra a pagar por este goce un precio determinado, que es la renta de arrendamiento, ¿ya? Entonces, entre las obligaciones que tiene el arrendador, hay obligaciones que son esenciales, digamos, o que son fundamentales en el contrato de arriendo, sin las cuales en el fondo no va a existir contrato si que faltan este tipo de obligaciones, ¿ya? Y bueno, la más importante es la de entregar la cosa arrendada, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por entregar la cosa arrendada? Bueno, hay que verlo desde dos aspectos bien importantes, que son el momento de la entrega, y pues que por lo general es un momento que es convenido por las partes, y también el lugar de la entrega, que ambos siempre son convenidos por las partes. El momento se entiende cuándo se entrega la cosa arrendada, ¿ya? Por lo general los contratos de arrendamiento, el momento de la entrega va a ser, se entiende, se pone que va a ser el momento de la firma, la fecha estipulada, ¿cierto? Y el lugar de la entrega va a ser, en el fondo, también el lugar que se haya acordado por las partes, si es que el contrato se firma en notaría, ahí harán la entrega. Pero la entrega, en este caso, ¿en qué va a consistir? Nosotros vamos a llegar a la notaría y en el fondo no vamos a tener acceso a la propiedad directamente. Por lo tanto, la entrega va a consistir, al menos se entiende de forma figurada, que va a consistir con la entrega de las llaves, ¿ya? Eso por regla general. O a menos que, por ejemplo, las partes se junten directamente en la propiedad y se haga, porque casi en todos los casos va con un acta de entrega. Entonces, eso son las modalidades, digamos, de cómo se puede realizar la entrega de la cosa. Esa es la primera de las obligaciones del arrendador. En segundo lugar, muy importante, mantener la cosa en estado de servir, ¿ya? Eso es fundamental. O sea, el arrendador no solamente se tiene que entregar la cosa, sino que no se puede desligar de ella y decir, yo la entrego y con eso se acaba todo. Y de ahí es que eso se relaciona con lo que nosotros conocemos como las reparaciones del inmueble. Por lo tanto, lo que el arrendatario debe asegurar o debe cumplir él es con lo que es llamado las obligaciones necesarias, ¿ya? Legalmente esa es la palabra que usa el Código Civil, ¿ya? ¿Y cuáles son las obligaciones necesarias? Son aquellas que son indispensables para la subsistencia del inmueble, o sea, que son fundamentales para que el inmueble pueda, en el fondo, otorgar todas las prestaciones para las cuales el arrendatario contrató, ¿ya? Eh, y por lo tanto, si al arrendador le quedan las obligaciones que son las necesarias, como dice o como podríamos decir ahí también en la presentación, las no locativas o estructurales, digamos, al arrendatario le va a quedar a su cuidado las reparaciones locativas, ¿ya? Las reparaciones locativas son aquellas que son consecuencia del uso normal
del que tiene el inmueble, ¿ya? Y si eso lo bajamos a ejemplo, bueno, los ejemplos sería, por ejemplo, pintar las paredes, mantener la grifería, si por ejemplo se rompe algún tipo de cristal o vidrio en el fondo, cuidar de eso, el cambio de la ampolleta, son reparaciones que tienen que ver con el uso normal, cotidiano del inmueble, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque a veces se dan ciertas, ciertas discusiones entre el arrendatario y el arrendador, que a mí me toca esto, a mí me toca lo otro. Eso es fundamental entender esa diferencia. Entonces, las necesarias que le corresponden al arrendador, locativas le responden al, al arrendatario. Ahora, cuando además existe una responsabilidad en las reparaciones locativas, o sea, la que le corresponde al arrendatario, y que le va a pertenecer a esa responsabilidad al arrendador, cuando exista una fuerza mayor o caso fortuito. O sea, que el arrendador, además de sus reparaciones necesarias que tiene que realizar, va a tener que hacer estas reparaciones locativas cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, o que deriven, por ejemplo, de la mala calidad del inmueble, ¿ya? Y en esos casos, el arrendador se va a hacer responsable también de ese tipo de reparaciones. Bueno, pasando ya a otra de las obligaciones que le tocan al arrendador, está la de garantizar el goce pacífico de la cosa, que no es más que permitir, en el fondo, que no exista ninguna clase de turbación o problema que se le suscite al arrendatario para... ya te doy la palabra para preguntar. Cualquier, en el fondo, turbación, impedimento, en el fondo, que se le origine al arrendatario, el arrendador tiene que proteger, o sea, lo tiene que librar de ese tipo de, de turbaciones. ¿Qué tipo de turbaciones pueden ser? Pueden ser turbaciones que son en relación a la cosa, es decir, que por ejemplo al arrendador, perdón, se le ocurra hacer trabajos u obras que molesten al arrendatario, y en ese caso, en el fondo, él está turbando la, en el fondo, la posesión o el goce que tiene el arrendatario en la cosa. Y también, bueno, y ahí está el caso, por ejemplo, eh, si es que ya son estrictamente necesarias, bueno, ahí sí se puede, pero estas tienen que ser brevemente, o sea, tienen que durar brevemente este tipo de turbaciones cuando sean cosas estrictamente necesarias. Ahora, también puede originarse algún tipo de problema porque ya ha entendido que son estrictamente necesarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay que cambiar el techo completo? ¿Qué entendemos en ese caso? Se entiende que como se tiene que hacer un cambio estructural, digamos, en el fondo se le va a turbar en el fondo el goce al arrendatario, y por lo tanto el arrendatario, por lo tanto, no tiene por qué soportar eso, ¿ya? Y el arrendatario, en ese caso, o en casos similares, digamos, de cosas estructurales que sean fundamentales y que a lo mejor vayan a durar por un largo tiempo su reparación, el arrendatario no está obligado a soportar eso, ¿ya? Y él puede exigir válidamente el término del contrato de arrendamiento ante ese tipo de situaciones, incluida la indemnización de perjuicio, si es que, bueno, ahí son casos más específicos, pero si es que eso venía, este vicio, este problema venía al tiempo de que se celebró el contrato, que se firmó, y el arrendador lo sabía o podía saberlo, ¿ya? Y finalmente, va a terminar con este punto y poder darte el espacio a la pregunta. La turbación también, entonces, como yo le decía, puede ser respecto en relación a la cosa, como también puede ser en relación a terceros, digamos, un tercero que a lo mejor está turbando el goce del arrendatario sobre el inmueble, y por lo tanto, en ese caso, tiene que, bueno, en ese caso se le debe dar aviso al arrendador, y si son terceros que no tienen ninguna relación con la cosa, en ese caso
a diferencia de todo lo que venimos hablando, en ese caso va a ser el arrendatario quien va a tener que hacerse cargo de, en el fondo, de determinar o de, no sé, sacar a la persona que está molestando, digamos, en la propiedad. Ya, a diferencia de todo lo que veníamos hablando, que toda la responsabilidad recae sobre el arrendador, acá en este caso, en particular, si proviene de un tercero que no tiene, no busca ningún derecho, digamos, sobre el inmueble, en ese caso le va a corresponder al arrendatario. Ahora sí te doy la palabra eh, al que levantó la mano. Hola Felipe, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, bien, ¿y tú? Bien, mira, mi pregunta apunta a lo siguiente, y siempre es como un tema de discusión entre arrendatario y arrendador. Ujú. ¿Quién se tiene que hacer cargo de la mantención de un termoeléctrico? En estos edificios que son full eléctricos, está este termo que se le tiene que hacer una mantención una vez al año por la acumulación, ¿no es cierto?, de sarro. Y el derecho a aseo. Mira, la verdad es que justamente yo trato de dar algunos ejemplos a modo de un poco orientar el rumbo de la discusión. Sin embargo, la verdad es que, y sobre todo pensando que el Código Civil está pensado digamos, hace años atrás, o sea, no ha tenido modificaciones sustanciales en ese sentido. La verdad es que muchas veces se suscitan esos problemas. Entonces ahí hay que distinguir en el fondo qué es lo que, qué es lo que se intenta o qué es lo que se tiene que hacer respecto a ese termo. Digamos en particular, me estaba hablando sobre el termo que está dentro de las casas. La mantención, la mantención, en este caso, por al menos lo que se establece en gran parte de los contratos, es que se le va a dejar al arrendador, ¿ya? Al arrendador. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que se podría asimilar a algo que es estructural de la casa, ¿ya? Y que no tiene que ver con el mantenimiento ordinario de cosas que se den por el uso normal de la cosa. Por lo tanto, en ese caso podría ser cargo del arrendador y, y lo vamos a ver más adelante, el arrendatario tiene el derecho a reembolsar o a pedir el reembolso, en el fondo el arrendatario pedir el reembolso de ese tipo de reparación, ¿ya? Me hacía otra pregunta, ¿cierto? El derecho a aseo, que hay casos en los cuales a mí el arrendador me ha dicho, la persona está viviendo ahí, por lo tanto la persona debiera pagar el arrendatario el derecho a aseo. Mira, eso se escapa un poco de los supuestos que los que está la norma, porque en el fondo, eh, volviendo a lo que establece el Código Civil en el fondo se acota solamente a las obligaciones que surjan a partir del contrato como tal, sin incorporar, digamos, observaciones respecto a patentes municipales, autorizaciones, eh, cosas digamos, son parte externa al contrato. Entonces, muchas veces todo eso se deja estipulado convencionalmente por las partes en el contrato, ¿ya? Y eso por lo general, bueno, el arrendador muchas veces trata de pasarlo colado, digamos, en el contrato y hacer que los derechos de aseo le correspondan al arrendatario, ¿ya? Pero eso, en ese sentido, siempre hay que dejarlo estipulado. O sea, ¿por qué? Porque puede ser una discusión después y la verdad es que los tribunales son titubeantes en ese sentido. O sea, yo en mi caso nunca he permitido que un arrendatario lo pague porque creo que es Claro. responsabilidad del propietario, Ujú. pero hay ciertos dueños que me lo han planteado, yo la verdad es que no lo he aceptado, pero yo no Claro. sabía si yo estaba en la norma legal de decirle, no, esto no le corresponde a él, sino que a ti. Es Sí, mira, básicamente eso para tenerlo bien claro. claro, si vamos a la norma como tal, la norma no contempla ¿cómo decirlo? Un supuesto respecto a ese caso en particular, ¿ya? O el tema de las contribuciones en general, no plantea esos conceptos. Lo que sí suelen hacerse, lo que suelen hacer los arrendadores es tratar de meterlo en el contrato, porque, y acá esto es bien curioso, porque en estos contratos, en particular el contrato de arrendamiento, hay muchas cosas que tienen que ver con la costumbre de los contratos. No quiero dar la lata con eso, pero en el fondo, eh, no solamente hay cosas que están establecidas en la ley, sino que además el mismo Código Civil habla de que en estos casos se puede dar validez a lo que
costumbre se haga respecto a este tipo de contrato. Y si vamos a la costumbre, bueno, el arrendador siempre va a querer que lo pague, o a estipularlo, que lo pague el arrendatario sin perjuicio de que está la opinión también de que es una obligación del arrendador, porque en el fondo él es el dueño de la propiedad y por lo tanto a él le corresponden ese tipo de cargas que son relacionadas a la propiedad. Que después las pueda traspasar al cobro de la renta, perfecto. O sea, el fondo cobra 500.000 pesos y que dentro de esos 500.000 pesos él entienda o resta en el fondo aquello que le corresponda por contribuciones u otro tipo de gravámenes que pueda tener la propiedad. Eso. Felipe, yo aquí Dime. una sugerencia. Con ¿Sí? respecto a eso, a mí me ha pasado que justamente muchos adultos mayores, sobre todo arrendadores, quieren que pague la gente. Pero ¿sabes lo que yo les digo? Que al final eso hace que se vayan las personas, los arrendatarios. Claro. Entonces ahí se asustan y dicen, ah, ya mejor lo pago yo. Porque en el fondo la verdad es plata que en el fondo estamos ocupando yo sobre todo los de viviendas de Servio, las antiguas, tienen que pagar aseo. Pero yo les digo no, porque si usted está cobrando gastos comunes incluidos, porque yo trato de que se incluya dentro del arriendo los gastos comunes incluidos para que después no queden con deuda los dueños cuando se van los arrendatarios, es lo mínimo usted pague el aseo para que no se vaya la gente. Y Sí, ahí como que, ¿me entiendes? Se engancha. Esa es una claro. sugerencia. Sí, sí, es una buena, bueno, hoy en día los contratos son tan robustos, los de arrendamiento, que en el fondo tratan de dejar todo precisado y sí, por lo general ese tipo de cosas se les traspasan al arrendatario, pero es verdad lo que dice, o sea, eso puede provocar finalmente que la gente, o sea, va a ver todo lo que tiene que pagar y al final escoja a lo mejor otra propiedad, algo un poco más económico en ese sentido. Voy a continuar con eso. Voy a continuar ¿Tú me con la escuchas? obligación. ¿Aló? Gracias, Felipe. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Miguel? Sí. Sí, te Oye, escucho. sí, lo que pasa es que también tenía esa duda, pero entiendo que si el arrendatario es quien genera basura, se le cobre el tema de la basura. No así el tema de la contribución, que es un impuesto territorial que le pertenece al dueño. Creo que por ahí está, yo lo aplico así. Ahora, sí es bien cuando la conveniencia tiene un problema de que el arriendo no sale, que no se arrienda, claro, ahí lo voy a dejar fuera. Pero eso, entonces, cerrando, Claro. ¿no hay ninguna obligación de que lo pague el arrendatario legalmente? Como tal no existe esa obligación. No, a ver, no hay ni para el arrendatario ni para el arrendador, entonces. No Es existe, que no está la, normado. pro- la- no, la propia, o sea, si nos vamos más en específico, ¿Ya? podemos decir que en el fondo la propiedad y quien tiene la propiedad, independiente que se haya dado el arrendamiento, Mm. es el propietario. O sea, la propiedad sigue siendo de él y por lo tanto la propiedad es la que está grabada con todo tipo de contribuciones, Sí, derechos de la aseo. contribución lo entiendo porque, como digo, un impuesto territorial está a nombre del Claro, propietario, está perfecto. Si tiene que ver con el concepto, o sea, subjetivo, el hecho de que yo le cobre el derecho a aseo, ya que él la genera. O sea, exacto. si la propiedad Por estuviera eso, vacía, no genera. por eso en los ¿Sí? contratos se trata de dejar ese tipo de cosas estipuladas No, también. yo estipulo y se lo hago ver y que le haga en el contrato y Claro, le digo, si en el caso de que la persona que me va a arrendar objetara, lo consulto y lo saco. claro, Pero por ahí va un poco el tema, es subjetivo, ahí hay un tema así subjetivo, es. no está normado. Exactamente. Está en el Ya. fondo a la libertad de las partes de establecerlo. Exacto, al criterio personal del que hace el proceso de contrato y Exacto. todo eso. Por eso es muy ¿Ya? importante siempre a lo mejor ser bien preciso con ese tipo de cosas. De repente los contratos tienen mucha cosa, pero de repente a lo mejor se va más allá de lo fundamental, que No, ese tipo claro. de cosas cada ciertos meses va a ser un tema. Yo, sí, yo en mi caso personal hago que la persona 2 días antes le mando su copia, que la lea tranquilo, no hacer este tema en notaría, porque eso no lo encuentro porque la gente o está nerviosa, muy ocupada, entonces enviarlo con tiempo y que lo lea, Sí, por digamos, supuesto. el profe, creo que eso es lo más sano. Sí, Bueno, sí, sí. eso, muchas gracias, eso Concuerdo. me aclara un Perfecto. poco los temas. Gracias. No, ¿y de qué? Voy a seguir
Lo último, Felipe, Dígame. también con respecto a mi pasado, y que también una sugerencia que hago yo, con respecto a que hay gente que tiene 2 o 3 propiedades en un terreno, que también yo le Ujú. arriendo, entonces muchas veces se han ido porque el medidor del agua es uno solo, ¿me entiendes? Porque como que dividieron la casa. Y también yo le incluyo en el dueño que lo pague él el agua, pero le pongo un precio, digamos 15.000 o 20.000 pesos. Entonces así la Mm, gente se mide. Y así claro. la gente no se va, no se pelea por las casas que los vecinos que tienen el mismo terreno, lo dejo estipulado. Sí, o Eso sea, también es en esa como, es una situación bien particular, entonces también es pero súper bien, o sea, hay que, como, hay que ponerse en esos casos también y a lo por mejor eso. dejarlo, tomar esos resguardos eh, para que no hayan disputas después, Sí, es potencialmente. que sí, ha pasado que por lo menos que yo vivo en la quinta región, hay mucha gente que está haciendo eso, ¿entiendes? Que dividen las casas y entonces resulta, para que la gente viva, lo arrienda un poco más barato, entonces para que no se vaya la gente, mejor el dueño paga el agua, pero se deja en el contrato tal precio que puede pagar máximo. Así que también eso es para dejarlo, se deja estipulado en el Claro. contrato. No, buenísimo, Ya. buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a continuar. Entonces, me había quedado yo, bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, como decía, entonces, dentro de las obligaciones más esenciales, el arrendador además tiene la obligación de sanear los vicios redditorios, que es esta palabra tan compleja de los vicios redditorios. En el fondo, se refieren a aquellos vicios ocultos, se podría decir, que hay no solamente respecto a un contrato de arrendamiento, a lo mejor lo habrán escuchado de repente cuando uno compra una cosa, o cuando uno compra un inmueble también, se habla de los vicios redditorios, o sea, son esos vicios ocultos de los cuales el arrendatario no tenía conocimiento y contrató, y que a lo mejor, si es que los hubiera sabido, él no hubiera contratado. En ese sentido, bueno, respecto a la obligación de sanear los vicios redditorios, esta recae sobre el arrendador, ¿ya? Y ello puede haber sido conocido por el arrendador cuando él firmó el contrato y no le dijo al arrendatario, eh, o incluso también puede ser responsable el arrendador cuando esto él no lo sabía y sobrevino después de la firma del contrato, sin que él lo sepa. Ya es una situación excepcionalísima que se da respecto a este caso, o sea, que se hace responsable no solamente si lo supo antes, sino que si ocurre después y él no lo sabía, igual se hace responsable y por lo tanto el arrendatario en esas situaciones, cuando existan esta clase de vicios ocultos sobre la cosa, o sea, que en el fondo defectos que compliquen la utilidad del inmueble, el arrendatario puede pedir la terminación del contrato también. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, ¿ya? Ahora, si es que, digamos, es un impedimento parcial, que no un vicio, que es parcial, bueno, ahí el código le da la responsabilidad a que el juez en el fondo podrá decidir al respecto si es que se termina el contrato o si se hace o si se ordena una rebaja del precio respecto del contrato, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. Después, ya con obligaciones que son un poquito más, podríamos decir, secundarias, está la obligación de reembolsar las reparaciones que se hayan hecho en la casa, en el inmueble, cuando se trata de un gasto que le correspondería al arrendador. Ya, o sea, digamos, se hace una reparación en la casa de carácter estructural por parte del arrendatario, el arrendatario la paga y después el arrendatario tiene todo el derecho a pedir que se le reembolse esa suma. ¿Ya? Entonces es una obligación del arrendador tener que pagar y de reembolsar esa suma cuando estamos hablando de reparaciones que son de carácter estructural, ¿ya? O sea, de carácter, o como yo le llamé también recién en un principio, necesarias, ¿ya? Bueno, y finalmente, ya con obligaciones, como les decía, un poquito más secundarias, bueno, la obligación que todos conocen de restituir la garantía, y esta obligación de restituir la garantía es una obligación que no está establecida en el Código Civil y tampoco se habla en ese sentido, no hay nada establecido respecto a esa materia, es algo que convencionalmente o por acuerdo, en el fondo, siempre las partes estipulan una garantía, ¿cierto? Para cubrir respecto a reparaciones que se tengan que hacer al momento de recibir la casa,
pero en el caso de que, por ejemplo, no sea necesario hacer reparaciones, esa renta, o sea, perdón, esa garantía, uno, no puede destinarse al pago de la renta, y eso se establece, por lo general, que en casi todos los contratos de arrendamiento se deja eso establecido. La garantía no puede destinarse al pago de la renta, a menos que así lo acuerden las partes, ¿ya? Además, el arrendador debe darle cuenta al arrendatario de las reparaciones que haya efectuado si es que tuvo que hacer reparaciones. O sea, tiene que rendirle cuenta, porque lo contrario, ahí está siempre el problema que los arrendatarios pueden cuestionar en el fondo qué es lo que hizo el arrendador con mi plata. Se gastó la plata, hizo reparaciones, cambió las losas cuando no era correspondiente. Ya, entonces, son situaciones que pueden ocurrir, y por lo tanto, siempre, siempre, siempre el arrendador, cuando haga reparaciones que vayan imputadas a la garantía, él tiene que dar cuenta de esas reparaciones, ¿ya? Y si no existen ninguna clase de deterioro, o sea, después el arrendatario entrega el inmueble impecable, en el mismo estado que lo recibió, por lo tanto, en ese caso, se debe devolver la garantía y se debe devolver reajustado, ¿ya? O eso es lo que comúnmente se estipula, ¿ya? Finalmente, respecto a la última obligación del arrendador, hablamos de la obligación de que y esto es una obligación que es que no está aquí en la presentación, y que es una obligación que igual, de todas maneras, para que ustedes lo sepan, a nivel, digamos, consensual, o sea, como le llamamos los abogados, la costumbre, ya la costumbre jurídica, como esto es uno de aquellos contratos tan especiales que permiten que la costumbre sea, digamos, algo que las partes le puedan dar un valor a lo que usualmente se hace en este tipo de negocio. Existe una costumbre que está asentada, existe, o sea, no está no lo van a encontrar en el Código Civil, no lo van a encontrar en la ley, pero es algo que sí o sí ya está establecido, y que es el hecho de que el arrendador, en los casos de arriendos de oficina, locales comerciales, qué sé yo, en ese tipo de arrendamiento, él permita al arrendatario que ponga un aviso del cambio de domicilio, digamos, un restaurante, se termina el arrendamiento, se va a cambiar el arrendatario, digamos, esta persona que tiene el restaurante se va a cambiar a otro lado, otro sucursal lo va a poner en otra parte, y el arrendador tiene la obligación de permitirle al arrendatario que ponga un aviso del cambio de domicilio. ¿Cuánto tiempo? 15 o 30 días aproximadamente, ¿ya? Eso es lo que al menos por la costumbre se estipula. Entonces, vamos ahora entonces a las obligaciones del arrendatario, ¿ya? Fundamentalmente las obligaciones del arrendatario, como ya sabrán, en el fondo está la de pagar el precio de la renta convenida, ¿ya? Y se agrega también el de pagar los gastos comunes y aquellos servicios que hayan convenido las partes, ¿ya? Por lo general, en los contratos se fija que el precio se va a tener que pagar dentro de los primeros 5 días de cada mes, ¿ya? Y eso es lo más sano, por lo menos, de forma anticipada, y que en el fondo se tiene que cumplir conforme a, digamos, una transferencia electrónica, o por medio de cheque, o por efectivo, incluso si somos un poquito más tradicionales. Esas son las formas, en el fondo, de pagar el precio, la obligación que tiene el arrendatario de pagar el precio. Y los gastos comunes y todos aquellos servicios eléctricos, de agua, toda la clase de servicios que se hayan convenido. Por eso es muy importante que los contratos lo tengan, sí o sí. Después, la obligación de que el arrendatario use la cosa en los términos, para o mejor dicho, use la cosa para el destino para el cual está hecha. Hablé de cosa, pero eso es porque en el Código Civil se habla de cosa, pero en el fondo el inmueble, destine el inmueble a su utilidad natural, digamos, ¿ya? Es decir, si nosotros arrendamos una vivienda, hacemos un arrendo habitacional, el arrendo es habitacional y será habitacional hasta el día que se termine. No puede mutar, digamos, a usarse como oficina, usarse como comercio, usarse como bodega. Eso no se puede, ¿ya? O sea, el arrendo sí o sí debe mantenerse según el uso exclusivo para el cual se destinó, y eso, como por lo general, se deja en los contratos, ¿ya? Cambiar el uso del inmueble, eso puede determinar que
puede ser una causal de término del contrato, ya, o sea, el arrendador puede pedir el término del contrato porque el arrendatario en el fondo lo destinó para otro tipo de cosas. No sé, por ejemplo, actividades legales, una discoteca, todo lo que se le puede ocurrir, no se puede hacer ese tipo de cosas. Tercero, cuidar la cosa como un buen padre de familia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Código Civil habla del buen padre de familia, ¿ya? Viene a ser, en el fondo, el cuidado que se le puede pedir a un hombre medio, a un hombre común, un hombre que en el fondo es padre de familia. Los contratos por lo generalmente no se les piden, los contratos de hecho se les pide mucha diligencia a los arrendatarios, que sean muy cuidadosos, que sean, que en el fondo cuiden cada detalle, en el fondo, y que el inmueble se restituya en el mismo estado en el que se encontraba. Entonces, es importante que este cuidado que tiene que hacer el arrendatario sobre el inmueble incluye que no cause daños, obviamente, intencionales, ni que tampoco se provoquen daños o situaciones, en el fondo, imputables a la negligencia del arrendatario. Como por ejemplo, por poner un ejemplo, mantener la limpieza, cuidar el mobiliario, cuidar, no sé, las cerraduras, cuidar la pintura del departamento, que después, si es que él no tiene ese cuidado, después eventualmente puede ser cobrado con la garantía. Y muy importante, obviamente, y eso está establecido en el Código Civil, el arrendatario no solamente responde por sus hechos propios, sino que también por los de su familia, o sea, con quienes vive dentro del inmueble, de sus huéspedes o de sus dependientes. Alguien que tenga contratado, por ejemplo, para hacer el aseo, o sea, por todo eso él se hace responsable, el arrendatario, ¿ya? Después, bueno, como ya mencionaba antes, se mencionó antes también que él está obligado a ejecutar las reparaciones locativas. Ya les comenté en su oportunidad que son aquellas que tienen que ver con el uso normal, el cuidado ordinario, en el fondo, que de lo cotidiano que se realiza en el inmueble. ¿Ya? Entonces, ahí no voy a profundizar. Como verán, entonces, en este caso, más o menos, ¿qué es lo que dice un contrato en el fondo respecto a este tipo de cosas? Bueno, lo primero, hablando respecto a que él tiene que destinarlo según en el fondo a lo que es al destino por el cual se contrató el inmueble. Dice acá, el inmueble será destinado única y exclusivamente a la habitación de don Andrés Bello, o sea, solamente a eso, y eso se estipula por lo general en todos los contratos. Después, la vigencia, bueno, normal poner la vigencia, de eso no hay tanto problema. Después, por ejemplo, respecto a la restitución y el cuidado que tiene que emplear el arrendatario, bueno, la restitución, dice acá, la restitución del inmueble arrendado debe efectuarse sin más trámites, sin necesidad de requerimiento, notificación previa, poniendo al arrendador en perfecto estado. Ya, o sea, yo hablaba del buen padre de familia, pero en la práctica se le pide que sea en perfecto estado, atendida la calidad y condición del edificio, sin más desgaste que el normal de su propio uso. O sea, ahí se relacionan ciertos aspectos, las reparaciones con el del cuidado, ¿cierto? Y, bueno, después vemos que sí o sí la renta de arrendamiento será la cantidad de 1 millón de pesos por cada mes de arrendamiento, ¿cierto? Que se va a pagar en ciertos días, o sea, la obligación de pagar el precio de la renta, ¿ya? Y que por lo general, como yo les decía, puede ser por medio de transferencia electrónica, por todos los medios que pueden existir. Y que por lo general, y acá no lo dejé, es que esta se debe entregar, o sea, se deben pagar además los gastos comunes, los servicios y un poco lo que les comentaba recién. Entonces, sí, siguiendo con las obligaciones del arrendatario, para no seguir un poco siendo repetitivo, ya, entonces, además, existe una obligación que no está establecida en el código, sino que es algo que convencionalmente se establece en los contratos, y es que se permita al arrendador inspeccionar el inmueble, ¿ya? Eso existe la plena libertad para que las partes así lo determinen en el contrato, o sea, que lo puedan hacer una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, una vez al año, pero es fundamental que eso vaya estipulado, porque muchas veces, o sea, si es que no va estipulado, ahí puede haber un problema. Hace poco tiempo atrás me pasó que en el fondo un corredor en el fondo me preguntaba, mira, resulta que acá tengo el fondo, queremos vender el inmueble, pero resulta que nosotros que queremos vender el inmueble, el arrendatario no nos está permitiendo entrar y sacar fotos.
o sea, nos permite entrar, podemos entrar con las visitas a lo mejor, pero no me está permitiendo sacarle fotos al inmueble porque él dice que en el fondo están las paredes, o sea, está su mueble, ¿cierto? Y por lo tanto sería una invasión a su privacidad, ¿ya? Como ya les comenté, en el fondo esto no está establecido en el código y por lo tanto, ahí el arrendatario sí tiene un punto. O sea, podría decir, mira, ¿sabes qué? Tú puedes vender el inmueble si es que lo quieres, perfecto, yo te permito las visitas, perfecto, pero las fotos, en el fondo, a mi privacidad, eso no te lo permito. Por eso es fundamental que se deje también establecido, si es que usted eventualmente el propietario les dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy interesado eventualmente en vender el inmueble, perfecto. Y así se deja estipulado en el contrato que se va a permitir no solamente ingresar, sino que también tomar fotografías, digamos, y eso el arrendatario eventualmente no debe tener problemas porque ya va a estar estipulado en el contrato. Después, para indemnizar los daños que se causen en el inmueble, los daños que se produzcan o incluso su destrucción, ¿ya? Muy importante, esos deben ser, digamos, por culpa o por dolo o por intención del arrendatario y por lo tanto va a tener que indemnizar al arrendador. O sea, lo que nosotros comúnmente conocemos con la indemnización de perjuicio, que en muchos juicios se pide porque el arrendatario en el fondo fue totalmente desordenado y mal arrendatario, entonces dejó la embarrada y en ese caso el arrendatario va a tener que sí o sí indemnizar los perjuicios. Que ahí uno lo vaya a cobrar y él los pague es otra cosa. Pero a nivel de cuando uno llega a juicio por este tipo de causas, sí, muy importante que, apenas se reciba el inmueble, un acta en el fondo donde se recibe, con fotografía idealmente, porque eso eventualmente después puede ser una prueba, va a ser, no que puede ser, va a ser una prueba en un eventual juicio que tengan las partes y que los daños en el fondo ameritan una demanda. Así que eso también es muy importante. Y ya finalmente, la obligación ya cuando estamos terminando el contrato de arrendamiento, o sea, ya dijimos, ya bueno, a ver, el contrato de una vigencia de 1 año, ya estamos previo a que termine la restitución del inmueble al final del arrendamiento. Muchas veces los arrendamientos dicen que se van a renovar tácitamente, qué sé yo, entonces, pero en cualquiera de los casos va a ser la restitución de la propiedad, ¿ya? Entonces, respecto a la restitución, muy importante, y tal como aparecía anteriormente, la propiedad se debe devolver en el mismo estado que la recibió, salvo los deterioros de su normal desgaste, ¿ya? O sea, tiene que ser en el mismo estado, y por lo tanto, eso es muy importante. Me están llamando, pero brutal. Es muy importante que se haga un inventario, ¿ya? Un inventario al inicio, y así en el fondo, cuando se termina el contrato, uno puede decir, mira, este es el inventario, así está el departamento, el inmueble, por lo tanto, así tiene que venir. Eso es algo que tiene que cumplir el arrendatario. Ahora, ahí está el tema de qué es lo que pasa si es que el arrendatario restituye voluntariamente la cosa antes de, digamos, no sé, pues esto es el contrato termina en octubre y el arrendatario dice, mira, al 30 de octubre, y el arrendatario dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a devolver el inmueble el 15 de octubre y quedamos felices. Pero hay que hacer una precisión. El arrendatario, si lo restituye antes, ¿ya? Él tiene que pagar hasta el último día que esté establecido en el contrato, independiente que él lo restituya antes. O sea, eso les puede pasar, a lo menos le ha ocurrido en alguna oportunidad que quieren hacérselo los que no quieren pagar, pero no, ellos tienen que pagar eso a menos que en el contrato se estipule algo distinto, ¿ya? Y bueno, finalmente, no subarrendar el departamento, el inmueble, la casa, ¿ya? O sea, no subarrendar cuando ello así se establezca en el contrato, salvo que el propietario le autorice. Ya siempre, siempre, siempre tiene que ir en los contratos una cláusula de subarrendamiento, donde en el fondo se
se le impide que después esta persona pueda subarrendar, a menos que así se le autorice. Excepción al respecto, en los contratos que son superiores a un año, ¿ya? Eso lo establece la ley 18.101, que dice que en el fondo cuando se trata de contratos que son superiores a un año, bueno, en ese caso, sí se le permite, dice que el arrendatario siempre podrá subarrendar, salvo que exista una cláusula expresa en contrario. Entonces, mejor, mucho más simple, siempre establecer que no hay subarrendamiento, a menos que así lo autorice expresamente el arrendador. Eso, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los derechos del arrendador y del arrendatario, ¿ya? Y esto ya un poco finalizando, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos básicamente a lo mismo que son las obligaciones que tiene por una parte el arrendador, que por su parte son los derechos que podrá exigir posteriormente el arrendatario, y viceversa, o sea, tienen expresa relación con lo que les comenté recientemente. O sea, una obligación por una parte es un derecho para la otra, ¿ya? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Y cuántas? Bueno, tienen muchísimas, porque son todas las que les comenté recientemente, ¿ya? Pero por comentarles un poco a modo de resumen, ¿cierto? Bueno, los derechos del arrendador, entonces, él tiene el derecho a recibir, obviamente, íntegramente y oportunamente la renta pactada, ya si es que no la recibe íntegramente y oportunamente, se establecen distintas, en el fondo, ciertas cosas que aparecen, que legalmente están establecidas así para que él permita pedir el término del contrato. Lógico, o sea, si es que no me pagan la renta, yo puedo pedir el término del contrato, y eso hoy en día está un poquito más acelerado, digamos, con la ley Devuelve de mi casa, que permite el cobro de renta y el término del contrato, siempre que, y esto que nunca se pase, que el contrato esté firmado ante notario y que la persona tenga el título, es decir, que sea propietario del inmueble, lo cual se le acredita al notario por medio de la copia del dominio vigente, ¿ya? Se le presenta. Segundo, dentro de los derechos al arrendador, entonces le decía recibir íntegramente, oportunamente la renta pactada, derecho a exigir que el arrendatario efectúe aquellas reparaciones locativas que son del arrendatario, la obligación de él, derecho a exigir al arrendatario que le indemnice por los daños causados a la propiedad, lógico también, o sea, si es que el arrendatario causa daño, que lo indemnice, a menos sean producidos por caso fortuito o fuerza mayor. El derecho a obtener del arrendatario, ¿ya? O a exigir al arrendatario que le restituya la cosa arrendada, obvio, al expirar el contrato con sus servicios básicos y los gastos comunes al día, cuando ello se establezca en el contrato. El derecho también, un poco lo que le comentaba recién, el derecho a pedir el término anticipado del contrato de arrendamiento si es que el arrendatario no cumple con sus obligaciones. Ya, y aquí voy a hacer un punto. Muchas veces los contratos de arrendamiento se permite en el fondo que el arrendador, ya, el arrendador determine anticipadamente el contrato por las causales que ahí se van a establecer en el contrato, ¿ya? Pero eso no siempre lo puede hacer, ¿ya? Y eso tienen que saberlo. O sea, el arrendatario, si un día de la mañana despierta y dice, el arrendador, perdón, si un día de la mañana despierta y dice, ¿sabes qué? Quiero terminar mi contrato de arrendamiento, y les dice, le habla a usted, le dice, oye, ¿qué puedo hacer? Quiero terminar el contrato de arrendamiento hoy día. No es así, no funciona así. A menos que así esté establecido en el contrato de arrendamiento, ¿ya? O a menos que exista alguna causal legal, por ejemplo, el no pago de renta, o algún tipo de indemnización o algún tipo de daño que se haya producido en el inmueble, y en esos casos, ahí claro que él puede dar por terminado el contrato de arrendamiento porque se le están vulnerando las obligaciones o los derechos que en el fondo él puede exigir. Así que mucho ojo con eso. Y bueno, también el derecho, como les comentaba, a inspeccionar la cosa arrendada durante la vigencia del contrato, de la forma que ahí se expresa en el contrato. Y además, el derecho, en el fondo, a cubrir por medio de la garantía aquellos gastos que se produzcan que tengan que hacerse por medio de reparaciones en virtud de daños que se produzcan al inmueble o qué sé yo, o deterioros que el arrendatario es responsable. Y como les decía, él sí o sí va a tener que entregar en el fondo, dar cuenta al arrendatario de estas reparaciones.
Ya finalmente, para ir terminando, entonces, por otra parte están los derechos del arrendatario, y los derechos del arrendatario, como les decía, son el correlativo, como decimos nosotros, de las obligaciones del arrendador. ¿Cuáles son ellos? Derecho a usar la cosa y gozar de la cosa. Ese es el derecho que tiene el arrendatario, el uso y goce de la cosa arrendada, ¿ya? El derecho a exigir al arrendador que mantenga el inmueble, en el fondo, en las condiciones aptas según lo que se firmó en el contrato, según lo que se pactó en el contrato. O sea, que en el fondo el inmueble sea apto para que la persona pueda vivir ahí, si es habitacional o si es comercial, también, ya, o sea, el propósito ya del contrato. El derecho también a exigir que el arrendador efectúe aquellas reparaciones que no sean las locativas. Derecho a exigir también que el arrendador le indemnice eh, por aquellas deficiencias estructurales que presente el inmueble arrendado y que existían en el momento de la celebración del contrato. El derecho a que le libere de toda turbación, ya turbación o en el fondo problema que tenga que ver con el goce de la cosa arrendada, ocasionado por un tercero, como cuando, por ejemplo, una persona demanda, ya dice, no, es que la casa es mía y el arrendatario se tiene que ir, demanda. Puta, el arrendatario dice, a ver, voy a tener que ir yo a tribunal entonces a dar la cara. No, en ese caso le corresponde al arrendador. Muy importante eso. Bueno, también, bueno, el derecho a obtener del arrendador aquellas indemnizaciones, como le decía, por los daños, daño y perjuicios que experimenta el arrendatario con motivo del contrato y sin culpa de su parte. ¿Ya? Y eso es un temazo, que es un poquito, bueno, es que tiene que ver con la responsabilidad por aquellos daños que se produzcan al arrendatario. Por ejemplo, no sé, una persona teletrabaja, ¿ya? Teletrabaja y resulta que el inmueble está en unas condiciones tan pésimas, ya desde que lo contrató, que no solamente le permitiría pedir el término anticipado al arrendatario, sino que además esas condiciones del departamento no le permiten a él hacer teletrabajo. O sea, el departamento está en condiciones que es imposible que él pueda hacer teletrabajo, sea porque, no sé, hay una filtración, algo que en el fondo sea imputable al arrendador. En ese sentido, se puede pedir la indemnización de perjuicio, el arrendatario, ya es un derecho que él tiene. Y ya finalmente, bueno, el derecho a pedir que, en el fondo, el término anticipado del contrato en situaciones como las que comentaba recién, o sea, en general cuando no se cumplen las obligaciones del contrato, eh, que le otorgue, ya, que le entregue los recibos, ya en el caso, por ejemplo, el recibo o en el fondo la rendición de cuentas cuando estábamos hablando del tema de la garantía, y que si es que no se hizo reparaciones por medio de la garantía, que le devuelva el dinero también, ya por el concepto de la garantía. Y finalmente, bueno, el derecho a subarrendar, si es que se le otorga ese derecho dentro del contrato, ¿ya? Si es que se le otorga ese derecho dentro del contrato y si es que son contratos superiores a un año y nada se dice en el contrato, el arrendatario va a tener derecho a subarrendar, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Nadie quiere, por lo general, los propietarios, ninguno quiere que la propiedad termine en manos de otra persona cuando ellos no lo pensaron así. Así que eso es. Eso es un poco los derechos y obligaciones respecto al contrato de arrendamiento. Yo sé que fue un poquito extenso porque son hartos derechos y obligaciones en el fondo que contempla para ambas partes en este caso, a diferencia de otros contratos que a lo mejor no hay tantas, pero es por la particularidad especial que tiene el contrato de arrendamiento. Así que bueno, si es que me quieren hacer algún tipo de pregunta, los escucho, o algún comentario, lo que quieran. Parece que estamos entonces. No hay pregunta o comentario. Estaríamos, parece. Muchas Hay gracias, Felipe, por la ¿sí? capacitación. No hay de qué. No se preocupen. Estoy a sus órdenes.
Así que bueno, lo que necesiten, la verdad es que, bueno, ahí estamos disponibles para este tipo de cosas. Muchas gracias. Eso, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.